Le pidieron que asesorara a la familia biológica de la niña y les ayudara a construir una versión bien organizada y coherente para que el juzgado les diera la custodia de la niña sin sospechar nada. Bienvenido, leyenda. La pregunta del día de hoy es: ¿sobre qué tema te fascinaría aprender? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. A pesar de que no todas las maternidades son deseadas, siempre hay alternativas de asegurar el bienestar de un pequeño, más todavía cuando la familia no tiene las facilidades para garantizar su seguridad. Pese a ello, hay padres que, obstinadamente y reconociendo sus adversidades, tienen a sus hijos y con mucho esfuerzo les dan lo mejor que pueden. Sin embargo, hay otros sujetos despreciables que, debido a su irresponsabilidad y a su incapacidad de asegurarles el bienestar a sus hijos, arremeten contra ellos con violencia como si estos fueran culpables de todas sus desgracias. El día de hoy hablaremos de un atroz crimen perpetrado contra una pequeña niña de apenas 2 años y medio por su propio padre. Así que sin más dilaciones, comencemos. El domingo 23 de abril de 2006, alrededor de las 4:30 de la tarde, dos personas comunes y corrientes, ciudadanos como cualquier otro, se encontraban pescando en el estanque de Rizo, cerca de Batán, en Mar de Plata. El día era claro y la pesca no estaba siendo demasiado buena, pero la actividad en sí misma servía para ver cómo pasaba el tiempo. En esas digresiones se encontraban los dos hombres cuando a lo lejos, flotando en el estanque, vieron un objeto que atrajo inmediatamente su atención. Se trataba de una bolsa negra con una forma bastante extraña. Mediante sus herramientas de pesca, los hombres acercaron la bolsa hasta la orilla y lo primero que notaron fue un olor horripilante. Desgraciadamente, no sería menos horripilante que lo que encontraría dentro de la bolsa. Al abrir el empaque, no daban crédito de lo que sus ojos veían. Allí adentro se encontraba maniatada una pequeña sin vida de entre 3 y 4 años. También los dos hombres encontraron un bolso con el que después se supo que la niña había sido cargada momentos después de su muerte. Inmediatamente los dos hombres llamaron a las autoridades y contaron lo sucedido. La policía, en primeras instancias, trató de encontrar informes sobre padres que estuvieran buscando a alguna niña perdida. Desgraciadamente, no tenían forma de dar con su paradero y su desaparición no había sido registrada, por lo que no se conoció su identidad. Pese a ello, las autoridades continuaron con el debido proceso. Al cuerpo se le practicó una autopsia en el que se evidenció que tenía moretones por todo el cuerpo. Momentos antes de su muerte había recibido golpes en la cabeza que se creyó fueron la principal causa de su muerte, y también tenía por todo su cuerpo quemaduras. El médico responsable de realizar el examen indicó que posiblemente habían sido realizadas con cigarrillos, lo que llevó a pensar que la niña sufría abusos de manera constante. Dado que no lograban identificar a la pequeña, la policía repartió volantes para ver si algún transeúnte podía identificarla. Desgraciadamente, la foto que tomaron después de su muerte no reflejaba bien los rasgos de la niña, por lo tanto no lograron realizar un avance. Pero los esfuerzos de las autoridades no terminaron aquí, así que por medio de fotomontaje editaron una foto de la pequeña sin vida y con la edición fotográfica arreglaron los detalles para que se viera lo más real posible y volvieron a repartir los volantes por toda la ciudad a la espera de que cualquier persona la identificara y pudiera brindar información sobre su identidad o la de sus padres.
Luego de varios días sin éxito, el 29 de abril, el 911 recibió la llamada por la que habían estado esperando. Un hombre anónimo mencionó que había escuchado a una persona en un mercado diciendo que conocía a la niña y sabía quiénes eran sus padres. La persona que llamó simplemente le dijo a la policía dónde se ubicaba el comerciante y cómo se llamaba. Sin perder tiempo, varios oficiales se movilizaron al punto que se les había indicado y efectivamente encontraron al comerciante. Acto seguido le realizaron una entrevista en la cual el hombre mencionó haber conocido a la pequeña y también manifestó conocer a los padres. El hombre les dijo a las autoridades que la familia de la bebé vivía no muy lejos de ahí. Les brindó todas las indicaciones y hasta allá se dirigieron las autoridades. El lugar al que llegaron era una zona bastante humilde, la villa de emergencia Vertis. La casa era bastante pobre y se veía que las personas que habitaban el hogar vivían en una condición bastante precaria. Una vez la policía llegó allí, golpearon en la casa y un hombre los atendió. Las autoridades hicieron algunas preguntas de rutina y les dijeron al hombre y a la esposa que tenían que acompañarlos a la comisaría debido a que tenían que hacerles más preguntas. Después de varias sesiones de interrogatorios, la pareja fue privada de su libertad al ser encontrados como sospechosos de homicidio. El 30 de abril la pareja fue llevada ante los jueces que se harían cargo del caso. El nombre del individuo era Néstor Ramos, de 27 años. El hombre trabajaba en la industria del pescado en Argentina como vendedor. Por su parte, la mujer llamada Evangelina del Valle, de 22 años, se dedica específicamente a los cuidados de la casa. Al parecer, tenía 2 hijos. La menor de los 2, Abigail Micaela Ramos, era la chiquilla que había sido encontrada sin vida una semana antes. La pequeña tan solo tenía 2 años y medio. Cuando se conoció la identidad de la niña y de los padres de ella, se empezó a realizar una investigación para conocer a fondo quiénes eran estas 2 personas y en qué ambiente había vivido la pequeña Abigail antes de su muerte. Su madre, Evangelina, venía de una familia bastante humilde, con muchos problemas intrafamiliares y, como no, tuvo 21 hermanos. Dentro de la familia había bastante violencia y abusos, razón por la cual salió a una edad muy temprana de su casa y se relacionó con Néstor. Este, por su parte, también venía de una familia de muy bajos recursos, criado también en un ambiente completamente hostil, obligado a trabajar desde edades muy tempranas y con muchas precariedades en su casa. El mismo lugar donde hubo mucha violencia y abusos, así que en su vida adulta se encargó de replicarlos. Néstor era un hombre violento y en el año 2001 la madre de Evangelina se dio cuenta de que el hombre maltrataba a su nieto, de apenas 1 año de edad. Al notar esta peligrosa conducta, la madre de Evangelina se dirigió inmediatamente a una comisaría y realizó la denuncia pertinente. A causa de ello, Néstor y Evangelina recibieron varias visitas de bienestar a menores para comprobar la situación del pequeño. Sin embargo, no se encontraron pruebas suficientes como para quitarle la custodia a los padres. Pese a que Néstor, Evangelina y su hijo vivían en condiciones muy precarias, eran una pareja bastante despreocupada y no se cuidaban demasiado cuando tenían relaciones sexuales. Así que Evangelina rápidamente volvió a quedar embarazada en el año 2003. El 19 de diciembre del mismo año nace Abigail, pero sus padres no querían tenerla y posiblemente tampoco podían, así que en un acto bastante despreciable la abandonaron a su suerte. La menor, al igual que todos los niños huérfanos, fue puesta bajo el cuidado de las autoridades competentes. La pequeña fue enviada a un hogar de paso a una familia de cristianos que se encargaban del bienestar de la niña por periodos relativamente cortos y que además recibían capacitaciones psicológicas constantes para no desarrollar apegos por los niños de los que se tenían que hacer cargo. A pesar de ello, esta primera familia de paso que la pequeña tuvo vio en ella un algo distinto, una mirada bellísima que desde el
el primer momento los hechizó y les hizo tomar por ella un inmenso cariño. Como la niña había sido abandonada antes siquiera de haberle dado un nombre, esta familia decidió bautizarla como Lucero. Fue tanto el amor que esta familia sintió por la pequeña que no querían despegarse de ella, así que se presentaron en el juzgado con la intención de hacerse con la custodia de la pequeña. Sin embargo, y para tristeza de ellos y posterior desgracia de la niña, la custodia no les fue concedida porque habían varias familias esperando poder adoptar un hijo, por lo que tendrían que pasar a la cola de espera normal si es que querían adoptar a una niña. Inmediatamente la custodia de la pequeña fue retirada de esta primera familia por motivos de seguridad e intentando que bajo ninguna circunstancia se quedaran con ella a la fuerza, por lo que la bebé fue asignada a una segunda familia de paso que la tendría hasta que el juzgado encargado encontrara la familia idónea para la niña. Lamentablemente esto no sucedió porque, para sorpresa de todos, la familia biológica de Lucero se presentó en el juzgado pidiendo que se les diera la custodia. Sin duda alguna era un acontecimiento totalmente inesperado, más aún sabiendo que la chiquilla fue abandonada en primera instancia de una manera totalmente intencional y voluntaria. Pero este repentino cambio de parecer no obedecía a una especie de arrepentimiento, ni mucho menos que a los padres los estuviera matando el cargo de conciencia por haber abandonado a una niña inocente de la que no podían hacerse cargo. La verdadera razón tenía raíces bastante distintas. La primera familia de paso que la pequeña Lucero había tenido era una familia que quería brindarle todo el afecto posible a la niña. Además, tenían también todas las facilidades financieras, económicas, y disponían también del tiempo necesario para dedicarle a la niña para que tuviera un ambiente sano y lleno de amor en el cual crecer. El cariño que esta familia le tomó al angelito fue inmenso. No querían bajo ningún concepto perderla y tampoco querían que la pequeña fuera asignada a ninguna otra familia. Ellos estaban seguros de que la niña estaría segura con ellos y que nadie le brindaría más amor o cuidado del que ellos podrían brindarle. Entonces, en vista de que su primera tentativa de adopción fracasó radicalmente por la decisión del juez encargado, así que no dieron su brazo a torcer e idearon un plan no del todo legal para poder hacerse con la custodia de la niña. El primer paso que dieron fue encontrar a la familia biológica de la pequeña Lucero. A pesar de que no había sido una tarea nada fácil, lo lograron. A continuación, la primera familia le propuso un trato a los padres biológicos de la pequeña. Si iban al juzgado y recuperaban la custodia de la niña y posteriormente se las daban a ellos, les iban a dar cierta cantidad de dinero para que su situación económica mejorara un poco. Esto naturalmente hizo que los padres biológicos de la niña se interesaran por el trato que venía a proponerles, así que sin dudarlo demasiado, aceptaron. La primera familia, que como ya se ha mencionado, tenía ciertas comodidades económicas, contrató a uno de los mejores abogados que encontraron. Le pidieron que asesorara a la familia biológica de la niña y les ayudara a construir una versión bien organizada y coherente para que el juzgado les diera la custodia de la niña sin sospechar nada. Luego, articular de la mejor manera que encontraron la versión que tendrían que defender ante la jueza. El abogado y la familia biológica de la pequeña Abigail, o Lucero, como la llamó su primera familia de paso, se presentaron ante el juzgado y el plan fue un rotundo éxito. A pesar de la denuncia que la familia había recibido por el maltrato a su primogénito y de las condiciones precarias en las que esta familia vivía, se les dio la custodia de la niña. A pesar de que en ese momento había varias otras familias intentando hacerse con la protección de la pequeña, y aunque muchas de ellas tenían muchas mejores proyecciones económicas y le podía brindar a Lucero muchas más comodidades, el alegato del abogado que fue contratado por la primera familia de la niña estuvo tan bien realizado que el juzgado le dio prioridad a la relación de sangre que a la prosperidad de la menor. Los padres reales de la pequeña se habían hecho con su custodia. Ahora solo
era necesario cerrar el trato con la familia, darles el dinero que les habían ofrecido y ellos se llevarían a la pequeña que les había hechizado el corazón con ellos y le brindarían la mejor vida posible. Pero desgraciadamente los planes no se cumplieron como ellos querían. Sin haberlo previsto, la madre biológica de Abigail, Evangelina, se arrepintió de haber abandonado a su hija y en contra de todo pronóstico decidió quedarse con ella. La familia de paso trató de convencerla. Argumentaron que no tenían los medios económicos para darle una buena vida. Trataron de ofrecer incluso más dinero, pero no hubo poder humano que pudiera convencer a Evangelina de volver a ceder a su hija. Así que el trato se rompió definitivamente. Abigail se quedó para desgracia suya con sus padres biológicos. Después de todo el proceso jurídico, la familia todavía tuvo que ser evaluada y pasar por varias visitas domiciliarias para ver si el ambiente en el que crecería la pequeña sería el ideal, y aunque una de las juezas encargadas recomendó enfáticamente que la familia no sería capaz de brindarle bienestar a la pequeña y que anteriormente se había puesto una denuncia contra el padre por el maltrato de su primogénito, el juez hizo caso omiso de las recomendaciones y finalmente, 15 de diciembre del año 2005, la pequeña Abigail volvió a su casa junto con sus padres. Ojalá esta historia hubiera terminado aquí y todo quedará como una anécdota de la mala decisión que algún día tomaron sus padres, pero que trabajaron toda la vida para corregir. Desgraciadamente hay cosas que no cambian, y estas segundas oportunidades que se les dan a algunas personas son en muchas ocasiones grandísimos errores. Pero a pesar de que su madre intentó por todos los medios posibles darle lo mejor, hubo alguien que no estuvo de acuerdo con su decisión. Néstor, el padre de Abigail. Desde el primer momento en que el contrato se rompió, estuvo furioso, pero en el momento en el que vio que la niña entraba por la puerta y que la madre de la pequeña estaba totalmente dispuesta a quedársela, dejando de lado el dinero que iban a recibir, tuvo un ataque de ira y lo descargó sobre la pequeña. De ahí en adelante, las golpizas a la menor nunca se detuvieron. El padre se convirtió en un demonio y todos los días descargaba su ira contra la pequeña. Todas las frustraciones que a lo largo de su vida había ido acumulando las vertía en el cuerpo de su hija a través de puños, patadas, pellizcos, correazos y diferentes formas de violencia que acababan por completo con la felicidad de su hija. Y lo peor del caso, todo esto lo hizo con el silencio cómplice de Evangelina, que nunca fue capaz de delatarlo ante las autoridades. Durante los 4 meses anteriores, desde el día mismo en que la pequeña llegó a la casa, su padre nunca dejó de golpearla, pero ese día, el 22 de abril de 2006, un día antes de que fuera encontrada en una bolsa de basura, Néstor se encontraba particularmente molesto por alguna razón y, como era costumbre, se desquitó contra su pequeña. Pero al estar tan molesto no midió su fuerza y terminó asesinando a su hija. Su expresión al ver que la pequeña dejó de respirar no se alteró ni por un momento. Su rostro permaneció impasible, como si no hubiera acabado de matar a su hija, sino a un insecto cualquiera. Calmado como estaba, y ante el aturdimiento de Evangelina y la mirada atenta de su hijo mayor, se levantó, tomó un par de bolsas de basura, amarró a la pequeña, le cortó el cabello para evitar que fuera reconocida con facilidad y la metió dentro de las bolsas. Pero su displicencia era tan grande que no le preocupó ni siquiera deshacerse del cuerpo inmediatamente, así que tomó la bolsa con el cuerpo de la pequeña Abigail y lo dejó encima del armario. Acto seguido, se fue a dormir. A la mañana siguiente, en compañía de Evangelina, se levantaron y durante kilómetros cargaron a la pequeña en el bolso que fue encontrado junto con el cuerpo. Cuando llegaron al estanque, arrojaron el cuerpo sin vida de Abigail y se devolvieron a la casa como si nada hubiera pasado.
Durante el juicio, Evangelina confesó cómo habían ocurrido todos los acontecimientos. Manifestó también ante la pregunta que le realizaron sobre las quemaduras de la pequeña que no se trataba de quemaduras de cigarrillo. Dijo que usualmente Néstor tomaba un cuchillo, lo calentaba y lo ponía en el cuerpo de la pequeña para infligirle dolor. Dijo también que la causa principal del hombre contra la pequeña se dio por el contrato que Evangelina rechazó. El hombre sentía frustración y añoraba ese dinero. La corte encontró culpables a los dos padres, a Evangelina por complicidad y a Néstor por homicidio agravado. Evangelina en el año 2009 fue sentenciada a 8 años de prisión. Por su parte, Néstor recibió tan solo 25 años por este atroz crimen. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda, y finalizo con la siguiente pregunta. ¿Crees que la condena para estas personas fue muy corta? ¿Crees que realmente se hizo justicia en este caso? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Y sin más que agregar por el caso de hoy, amigo, recuerda que te habló tu amigo Tesla, y como siempre te deseo que las dudas te acompañen y nos vemos en el próximo capítulo.